Toda mi vida fui muy tímido, muy inseguro, tenía muchísimo miedo a que me rechazaran y por eso no me permitía ser yo mismo y hacer las cosas que quería. Me daba tanto miedo al rechazo que no entendía ni qué me estaba sucediendo. Y por ello, hace 2 años hice un reto en el que estuve 100 días exponiéndome socialmente y hablando en el transporte público. Todos los días afrontaba ese mayor miedo que tenía, el rechazo. Y haciéndolo, descubrí por qué sucede esto. Y por ello, en el vídeo de hoy, tengo que hablar desde mi propia experiencia por qué sentimos, sobre todo los jóvenes, tan fuerte ese miedo al rechazo y qué es lo que puedes hacer para comenzar a acabar con él y a resolverlo. Así que estate muy atento, quédate hasta el final porque la última clave para mí es la más importante. Y antes de empezar, bienvenido a Crisama, este espacio donde cada día te comparto una pieza de contenido diseñada para que puedas comprenderte en el proceso de la juventud y trabajar en ti para conectar con tu mejor versión. Así que si algo de esto te resuena, te invito a que te suscribas, que le dejes un like si ves que te aporta y ahora sí, vamos a por ello. Vamos directamente con el punto número 1, que es comprender por qué sucede esto. Lo primero que tenemos que entender ante cualquier miedo es comprender por qué se genera. Y el miedo al rechazo es muy particular y nos afecta especialmente a los jóvenes. ¿Y cuál es la razón? Y es que cuando somos jóvenes estamos en este proceso en el que estamos intentando descubrir nuestra identidad, quiénes somos, qué hacer en el mundo. Por eso muchas veces nos sentimos tan perdidos. Y al no tener una seguridad, una identidad, porque todavía estamos como en una nube, como en este proceso de búsqueda. Somos especialmente dependientes, incluso sin darnos cuenta, de la validación de los demás, de nuestros amigos, de las expectativas de nuestra familia. Sé ese miedo, esa incertidumbre, ese quiero hacer esto pero tengo miedo a que me juzguen. Es que nos sucede muy fuertemente en la adolescencia y en la juventud. Y esto es que nadie nos explica por qué sucede realmente. Y es por esta razón, porque estamos especialmente sensibles en este proceso. Nuestro cerebro aún está madurando, nuestras hormonas están para arriba, para abajo, y tenemos que ser compasivos y comprender este proceso. Pero lo importante de todo esto es comprender que en esta etapa se están asentando las creencias más fuertes que van a dirigir nuestra vida. Entonces, si no se resuelve ahora, va a condicionarte el resto de tu vida mucho más. No significa que más adelante no puedas trabajarlo, pero sí va a ser mucho más difícil. Por eso es tan importante que si estamos en la juventud y tienes ese miedo, primero entiendas que estás en este proceso y segundo veas la importancia de trabajarlo ahora, ya que esas creencias, esas conexiones neuronales de tu mente se están terminando de desarrollar y es un momento clave. Entonces, ¿por qué se genera este miedo al rechazo en nosotros y en nuestra mente y en nuestra forma de pensar y sentir? Y puede haber varias razones. Todas de ellas siempre van a estar relacionadas con nuestra vida, nuestro pasado y nuestra infancia. Normalmente, yo he identificado en mi experiencia de vida 3. La primera es cuando de pequeños hemos sido sobreprotegidos. Esto significa que hemos tenido algún padre o cuidador que nos han protegido de más. Entonces, ¿esto qué puede generar en nosotros? Que a la hora de salir al mundo, que a la hora de querer hacer cosas por nosotros mismos, como levantar la mano en clase, hablar con una chica, hacer amigos, ser más sociable, como no tenemos a alguien que nos proteja, como no tenemos a alguien que nos sostenga y siempre hemos estado como protegidos, siempre nos lo han dado todo, nos da mucho miedo, nos genera mucha inseguridad, necesitamos un sostén. Entonces se genera mucho miedo a qué van a decir, al rechazo, porque no somos capaces de gestionarlo por nosotros mismos. Todo esto sucede a nivel inconsciente en nuestra mente. Ahora bien, hay otra opción, que en el polo opuesto hemos tenido un padre o un cuidador que ha sido muy exigente de nosotros. Entonces, en algún momento de nuestra infancia, de nuestro desarrollo de nuestra vida, interpretamos que ser nosotros mismos estaba mal. Había algo que en nosotros, si soy así, no soy suficiente. Si soy así, no llego a las expectativas de mis padres. Si soy de esta manera, libre, como a mí me gusta ser, hay algo que no encaja. Entonces, como que se tacha. Y entonces no puedes ser tú mismo porque te pueden juzgar, no es suficiente, te pueden rechazar, no eres válido. Y todo esto de la misma manera sucede sin darnos cuenta y nuestra mente aprende que, oye, yo no soy válido, entonces cuidado. Y por último, la tercera forma es a través de una experiencia, un suceso en nuestra vida, en nuestra infancia, en el que sentimos una experiencia emocional que nos hizo sentir que estábamos mal, que no éramos valiosos. Y puede ser pues en el colegio, puede ser a lo mejor si
has sufrido bullying, puede ser a lo mejor si alguien se rió de ti de pequeño. Entonces tú imagínate que de pequeño eras súper libre, súper abierto. Claro, un niño pequeño que no ha vivido ninguna situación dolorosa es libre, es amoroso, habla con todo el mundo. Y de repente coge ese niño y va en el recreo cuando tiene 4 años, e intenta hablar con unos chicos que no conoce, esos chicos se empiezan a reír de él por X cosa que hace. Claro, en ese momento él siente que está mal, él siente que ser él mismo hay algo que no está bien, entonces lo reprime, lo niega, dice, esto está mal, no puedo ser así y ten cuidado de ser tú mismo porque te pueden rechazar. Entonces en ese momento, y aquí viene lo importante, no es tanto lo que sucede, sino cómo nuestra mente lo interpreta. Y ante esos sucesos, nuestra mente ¿qué hace? Interpreta que ser yo mismo puede ser peligroso. Mostrarme, ser que me vean, puede ser que me rechacen. Entonces se crea una creencia inconsciente en nosotros, se comienza a formular de que cuidado porque te pueden rechazar, cuidado que si eres tú mismo hay algo que puede salir mal. Y empezamos a ser más cautos, precavidos, no nos permitimos hacer cosas, ser nosotros mismos, y todo eso va sucediendo desde pequeñitos. Entonces, según van sucediendo más experiencias y nosotros decimos, no, en esta situación no me voy a permitir decir lo que pienso, no, en esta situación no me voy a permitir hablar con esta persona, no vaya a ser lo que digan de mí, estamos reafirmando, haciendo esa construcción, esa creencia, esa interpretación que hizo nuestra mente en primer lugar más fuerte, y vamos reafirmando ese miedo al rechazo hasta que llega un punto que creemos que somos eso. Y claro, esto es muy condicionante en nuestra vida porque nos limita. ¿Por qué funciona nuestro cerebro así? Esto también es muy importante que lo entiendas. Todo esto viene de hace miles de años. En la antigüedad de las tribus, cuando estábamos en un clan, si de ese tribu te rechazaban, te echaban, tú te morías porque no tenías comida, no tenías alimento, no tenías refugio. Entonces está anclado en nuestro cerebro inconsciente que si nos rechazan podemos morir. Entonces se activan las alarmas de peligro y por eso siempre la mente está tratando de anticiparse y protegerse en base a las experiencias que has vivido y las interpretaciones que ha hecho de lo que es peligro. Entonces, si tienes miedo al rechazo, probablemente sea porque has vivido una de estas cosas y tu mente está asociando ser yo mismo, ser visto, mostrarme con, uy, peligro, que hay algo en mí que no está bien, que me pueden rechazar, que puedo morir. Es esa sensación. ¿Y qué pasa? Que cuando esto está en nuestra mente, se manifiesta en el cuerpo. Sí, tal cual. Entonces, si en nuestra mente aparece esta alarma de peligro, todo eso lo experimentas en el cuerpo, pues se te aumenta el ritmo cardíaco, te sudan las manos, te pones más nervioso, te entra calor en el cuerpo como si tuvieras que huir de un peligro. ¿Te das cuenta? Tu cuerpo lo siente, entonces no es que estés mal, no es que seas raro, ni es que no seas suficiente, valioso o incapaz. No, es que esté muy instaurado de ti ese miedo y ese miedo te está dominando. Y esto es justo lo que me pasó a mí, toda mi vida súper inseguro, con muchísimo miedo al rechazo, porque fui un niño sobreprotegido, porque tuve mucho miedo a mostrarme yo, porque tuve alguna experiencia en la que se rieron de mí. Entonces, nunca me permitía ser yo mismo. Y mi revelación llegó cuando me empecé a dar cuenta de que ese miedo no tenía por qué definir mi valor, lo que hacía o no lo que hacía. ¿Qué pasaría si fuera yo mismo al 100%, si me permitiera realmente hacer lo que quiero sin miedo? Y cuando empecé a reflexionar sobre todo esto, me di cuenta que, ostras, es que yo no soy solo este miedo, es que soy más que esto, es que puedo hacer más que esto. Y ahí es cuando comencé el reto. Y primero empecé a hablar con desconocidos, saludar a desconocidos, hablar con personas que me daban mucha vergüenza, hasta que el día que comencé el reto exponiéndome en el transporte público, exponiéndome totalmente a decenas de personas todos los días. Y claro, en ese momento a mí me daba muchísimo miedo, no sabía cómo gestionarlo, pero lo hacía. Cada día lo hacía. Entonces ese miedo no es que se fuera, pero sí aprendí a comprenderlo, a relacionarme de una manera diferente con eso que estaba sintiendo y a actuar a pesar y a través de ese miedo. Y gracias a ese proceso pude comenzar a entender cómo hacer ese proceso de cambio y superar ese miedo al rechazo. Y estate muy atento porque esta es la clave final que estoy a punto de revelarte. Entonces, ¿cómo hacemos para empezar a trabajar este miedo al rechazo y cambiarlo? Y es que el miedo no se tiene que juzgar, ni eliminar, ni intentar luchar contra él, no. Lo primero es comprender esto que te he comentado. Comprender de dónde viene, por qué sucede y que no es lo que tú eres, que hay otra capacidad. Eres capaz de ser algo más que ese miedo al rechazo y esa
limitación que te has creado de ti mismo. Y una vez que lo entiendes, lo que tenemos que hacer es simplemente darle pruebas a tu cerebro de que no eres eso y eres capaz de algo más para que tu cerebro se lo crea. ¿Por qué? Porque hasta ahora le has estado dando pruebas constantemente a tu cerebro de que ese miedo al rechazo es real. Cada vez que aparece una situación que te generaba miedo, tú te has limitado, tú te has hecho pequeño, tú no te has dado la oportunidad de ni siquiera intentarlo. Entonces tu mente se lo ha creído. Entonces cada vez que vuelve a aparecer una situación, todo tu cuerpo y tu mente va a tender a hacer lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Darle nuevas pruebas a tu cerebro para demostrarle, no tienes que convencer a nadie, tienes que convencer a tu mente, tienes que convencerte a ti de que ese miedo realmente no es real, no hay peligro, de verdad es que no hay peligro. Entonces, ¿cómo se hace? Con pequeñas acciones progresivas, con una exposición progresiva poco a poco. Se trata de que ante la próxima situación que te genere miedo, tú en vez de reprimirte, tomes una acción, un pequeño paso. Y aquí hay dos cosas que puedes hacer. Primero, en ese momento utiliza esta herramienta, parar, respirar profundo 3 veces para calmarte y simplemente observa a tu alrededor. Te vas a dar cuenta que seguramente estés tenso, nervioso, te suden las manos, el corazón se te acelere, pero simplemente observa a tu alrededor y pregúntate, este miedo que estoy sintiendo, esta ansiedad social ahora mismo que estoy sintiendo, de que me miren, que si me están mirando, si me están juzgando, ¿es real? ¿Estoy realmente en peligro? ¿Qué vas a hacer? ¿Una exposición en clase? ¿Vas a hablar con una chica? ¿Vas a hablar con alguien? ¿Vas a exponerte a algo? Obsérvalo. ¿Realmente dónde está el peligro? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y la respuesta cuál será seguramente, no, no hay peligro, todo está en tu mente. ¿Ok? Y la siguiente pregunta que te tienes que hacer es, ¿cuál es la acción más pequeña que te puede dar miedo, pero que estás dispuesto a llevar a cabo? La acción más pequeña. Oye, pues venga, voy a hablar simplemente con esta persona, voy a saludar a esta persona. O venga, el próximo día voy a ser yo el que haga presente la exposición en clase. O va a ser el que presente la reunión. O voy a enviar ese audio, ese mensaje. Cuantas más veces lo repitas, más pruebas le vas a dar a tu mente de que ese miedo no es real y más el permiso te vas a dar de hacerlo. Más fácil va a ser cada vez. No es que se vaya a ir de repente, es un proceso, ¿lo entiendes? Poco a poco. Y esto para mí es transformador, entender esto, y me ha ayudado muchísimo a trabajar el miedo al rechazo. En resumen, primero, compréndelo, entiéndelo y date cuenta que no es real. Y segundo, comienza a tomar acciones progresivas poco a poco para demostrarle a tu mente de que ese miedo no es tan real y que sí eres capaz. Te lo tienes que demostrar a ti. Así que si este vídeo te ha aportado, dale like, suscríbete y te reto que dejes un comentario con tu aporte y tu aprendizaje, porque cuando lo escribes va a ser mucho más fácil que lo integres en ti. Y por aquí te dejo un vídeo de cómo hablar con un desconocido aunque te mueras de vergüenza. Literalmente, paso a paso, yo lo hago todos los días y es algo que me ha ayudado muchísimo a elevar mi confianza. Y por aquí te dejo el paso a paso que hago para poder superar ese miedo y esa vergüenza que muchas veces aparece y hablar con desconocidos. Pincha para ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Seguimos creciendo juntos.